Ahora. Bueno, no oigo nada. Hola, maestro, perdón, estamos teniendo un pequeñito problema técnico que esto sucede hasta en las mejores familias. Ahora sí. Pero ya aquí está Vivian. Perdón, perdona, ahora sí nos escuchamos. Sí. Perfecto, perdón por el problema técnico. Nuevamente les doy a todos la bienvenida y el agradecimiento a que nos permitan entrar a cada una de sus hogares, que la casa de todos esté presente en cada uno de sus hogares. Y hoy tenemos un día muy especial. Esta circunstancia que estamos viviendo nos está permitiendo hacer un paseo imaginario o un paseo virtual dentro del deportivo. Cada día las clases que tenemos, los talleres, entrar al fitness. Pero hoy estamos abriendo un espacio muy especial del deportivo. El deportivo tiene una escalera mágica. Cuando entramos al lobby social, hay una escalera que nos lleva a un mundo increíble, a un mundo de imaginación. Y hoy tuvimos la oportunidad de abrir y entrar a cada casa a ese mundo. Hace un ratito tuvimos una plática interesantísima con Guillermo Arriaga, y abrió el mundo de la biblioteca. Tenemos dentro del Deportivo una biblioteca maravillosa que les invito a todos a recorrerla, a ser parte de ese mundo. Pero también esa escalera nos lleva a otro espacio, que es la Galería de Arte Pedro Gerson. Y de esta manera virtual estamos abriendo la galería, y hoy la galería invita y tiene el honor de darle un lugar al maestro Noé Katz, que muchas veces físicamente nos ha acompañado en la Galería Pedro Gerson. Hoy está a través de este medio. Maestro, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy y por acompañarnos en cada casa a conocer su obra, a conocer más de usted. Bienvenido, maestro. Gracias, muchas gracias, Vivian. Muchas gracias. Gracias por invitarme y pues esta labor pues, es muy bonita porque es parte de algo que la gente puede recibir y ver y entretenerse también, no estar pensando todo el día en estar encerrados.
Así es. Me gustaría presentar al maestro al maestro Noé Katz. A través de la obra de él, tal vez muchos se preguntarán, bueno, ¿qué conocemos del maestro? Muy fácil, vamos a hacer un recorrido por la Ciudad de México y nos podemos parar en la esquina de Mariano Escobedo frente al Hotel Fiesta Americana y ahí vamos a encontrar una de las obras del maestro. ¿Es correcto, maestro? Este es un mural que usted Sí, hizo. sí, Para es la fachada del Hotel Fiesta Americana. Yo les hice 6 murales para la fachada y pues son murales de 8 metros por 6 metros. Son muy grandes y es en aluminio repujado. Esto lo hice hace como 20 años, más o menos. Es una esquina muy tradicional de México y ahí tenemos presente al maestro Katz. Sí. También podemos seguir caminando un poco por la ciudad. Ahí estaba la imagen. Exactamente. Sí. Podemos seguir caminando también por la ciudad y podemos pararnos frente a Reforma, frente al Ángel, y ahí también tenemos una de sus obras. Sí, esa obra fue una banca que hice para el gobierno de la ciudad y la pusieron exactamente enfrente del Ángel. Es algo muy sui generis, ¿no? Estar viendo el Ángel y se podía sentar todo tipo de gente, desde el teporocho hasta la persona más rica de México. Y así pasó, ¿eh? Así pasó. Yo en un día filmé a gente muy, muy humilde, sentados, toda la familia, y de repente gente muy de alto nivel, ¿no? Sentados en la banca. Muy interesante. ¿Qué fue eso? ¿Un proyecto de intervención que organizó la Ciudad de México? No, fue un proyecto para realizar bancas por artistas para pues que la gente se sentara en ellas y escogieron como a 20 artistas, algo así. Hicimos, cada quien hizo su banca y yo la hice en acero pintada con poliuretano. No, digo, es la mejor manera de poder conocer el trabajo de un artista. Caminando por la calle, claro. No hay necesidad de entrar a una galería de arte, a un museo, sino que el trabajo del artista esté vivo y esté presente en cada lugar de la ciudad, ¿no? Y es la manera, sí, claro, también de que sea accesible, ¿no? Sí, no, en realidad yo pienso que el arte sí, por su contexto intelectual, de repente es un poco elitista, ¿no? Porque pues hay partes intelectuales del arte muy interesantes también dentro de la historia del arte, pero en general el arte, hasta cualquier pintor de cualquier siglo que haya tenido éxito y que se convierte para el pueblo. O sea, y lo vemos, por ejemplo, cuando traen la obra de grandes artistas, ¿no? Como Miguel Ángel, como Leonardo. Hay millones de gentes que están dispuestos a verla, de toda clase social, y eso es lo que en realidad querían los muralistas mexicanos, ¿no? Por eso lucharon ellos, para que el arte estuviera a las manos de la gente directamente, ¿no? Aunque, pues digo, Diego Rivera fue uno de los iniciadores y sí lo logró increíble, ¿eh? Todos lo lograron, en realidad todos lo lograron, de una manera maravillosa, con una forma, digo, muchos los critican porque sí es un arte demasiado politizado, ¿no? Demasiado. Es la parte del artista que se complementa con el momento actual que están viviendo, ¿no? Es una manera del artista de reflejar el momento en el cual viven. Sí, y aunado a la historia. O sea, en este caso sí fue demasiado de la mano de la historia y por ejemplo, muchos críticos intelectuales criticaron este movimiento porque era demasiado descriptivo.
era demasiado descriptivo entre el lazo de la historia y la conceptualidad del arte. Entonces, por ejemplo, Diego Rivera, cuando vivía en París, él estaba metidísimo en el cubismo y es más, era amigo de Picasso y de Modigliani y de todos, eran muy amigos. Pero definitivamente cuando se regresó a México, Vasconcelos lo contrata y empieza a crear este muralismo, que es un muralismo ya dirigido a las masas, completamente dialéctico, y que era un muralismo que verdaderamente instruía y enseñaba la historia del mundo y de México, ¿no? Que sí es muy, muy válido y muy interesante, y a la vez él retoma toda la historia del arte también en su trabajo, ¿no? Es muy interesante lo que hicieron. Entiendo. Y usted como muralista, también entra en esa parte de esa descripción, en esa... No, mira, yo en realidad no me considero así muralista, ¿no? Porque ya el muralismo ya conlleva toda una... A mí si me encargan hacer un mural, sí lo hago, pero pues porque soy artista, ¿no? Y un artista debe de estar preparado para hacer lo que sea, o sea, desde un mural, lo que sea. Un artista es un artista y tiene que trabajar con su imaginación y con su creatividad. Por eso eres artista, porque usas tu imaginación y tu creatividad. Y ahorita pues, es algo súper indispensable para mí, con esta crisis que estamos pasando, que es una crisis que no sabemos verdaderamente las consecuencias y hacia dónde va. Para mí, lo más importante de esta crisis va a ser la nueva imaginación y la nueva creatividad que va a traer, porque mucha gente está deprimidísima, mucha gente se va a deprimir, no va a querer saber de nada, no va a querer ya hasta vivir, bueno, es una tragedia, ¿no? Y la verdad sí lo es, ¿no? Entonces, Claro. ahorita para mí sí es el momento de sacar, como decimos los judíos, shkoyach. Como decimos, shkoyach. De sacar ese shkoyach y de, pues, creer, tener fe. Ahorita sí la fe tiene una parte muy poderosa, ¿no? Como algo esencial para la creatividad, para el crecimiento, no solamente del arte, de todo, ¿no? Pero el arte, como el arte sí lleva ese contexto de creatividad y de imaginación. Si estás deprimido, no, la imaginación se te corta y se te borra, ¿eh? La verdad, se te degrada tanto que no quieres hacer nada porque estás deprimido, ¿no? Entonces, sí es un momento muy importante de la historia, ¿eh? Muy, muy importante. ¿Usted siente que va a ser un momento, toda esta situación que estamos viviendo actualmente, va a traer resurgimientos artísticos, culturales? No, mira, no, va a traer nuevas formas de conllevar esto. Por ejemplo, antes, pues la forma era la fórmula para que subsista un artista, aparte de las becas, ¿no? Aparte de las becas, era pues vender tu obra a través de una exposición en una galería, ir a la galería y esto y el otro. Y con esta fórmula nueva de que no distancia social y esto que yo siento que va a durar mucho tiempo hasta que no llegue la vacuna, ¿no? Y no estemos seguros, la gente no se va a querer arriesgar, ¿no? A estar socialmente yendo, pues yo siento que ahorita para el artista va a estar un poco complicado sobrevivir, ¿eh? Porque nada más a través de ciertas redes sociales o de conexiones personales o de que la galería, porque para mí, por ejemplo, vender arte a través de la computadora, sí se puede, pero no es lo mismo que estarlo viendo, que la persona que lo va a comprar está viendo la obra de arte y la quiere para su casa, ¿no?
o el proyecto, o tiene que renacer un nuevo espíritu para crear y para contextualizar el arte, ¿no? Y para posesionarlo dentro del mundo, porque hay mucho miedo, o sea, y cuando hay miedo, la gente no quiere salir de su casa y no quiere ir a ferias, ir a galerías, a exposiciones, prefiere llevársela tranquilo, ¿no? Entonces, yo pienso que todo este año y el año que entra, hasta que no llegue algo muy seguro, una vacuna, vamos a volver a la normalidad. O sea, a la normalidad anterior, ¿no? Porque ya de por sí la gente no quería salir de noche por la inseguridad. Ahora, imagínate con esto nuevo, pues, 1000 veces peor. Pero yo siento que hay que retomar, por eso por eso el arte es tan importante, porque el arte te recrea un nuevo mundo. Te tienes que recrear dentro de lo que está pasando para poder, y también el comercio y en general todo, ¿no? Así es. Me gustaría compartir con la gente que nos acompaña hoy un poquito una semblanza de su vida, quién es Noé Katz, para que todos puedan conocer. Noé Katz nació en la Ciudad de México en el año 1953 y creció en el seno de una familia que llegó de Polonia huyendo de la barbarie y que Del holocausto. tengo entendido que su familia llegó vía Cuba, ¿es correcto? Sí, bueno, mi padre era diamantero y estaba en Bélgica y sí, se fue a Rotterdam. El barco quería llegar a Nueva York y no lo dejaron ahí llegar y el barco bajó a Cuba y se quedó en Cuba sin hablar español, nada más traía una bolsita de diamantes y eso es todo lo que traía consigo, ni siquiera traía fotografías de su familia, nada, no pudo rescatar nada, su familia quedó atrapada en un pueblo que se llamaba Przemyśl, en el sur de Polonia, y murieron todos, no hubo un solo sobreviviente. O sea, yo no tengo nada de familia por esta situación. Entiendo. Sí, muy delicado. Sí, así es. Y su formación empezó en el nuevo Colegio Israelita de México, la NAYE, luego pasó por el Colegio Tarbut y finalizó la prepa de gobierno. Sí, estudié en la NAYE con maestros bundistas, con la Lerer Golom y el Lerer Golom, que lo fundaron, ellos lo fundaron, vendían de Canadá ellos. Y la Lerer, a mí me recibió en el kinder la Lerer Kebele, que acaba de morir, murió hace poco, muy grande ya. Y era una escuela muy interesante y ya desapareció hace como 5 o 6 años, yo creo un poco más. Y pues los muchachos se juntaron con las otras escuelas. Después yo pasé a la Tarbut, me estudié en la Tarbut la secundaria y después ya la prepa la hice en una prepa de gobierno que muchos judíos nos metíamos a esa prepa, era la prepa 4. Y ahí estuvo interesante porque ahí me metí ya en un ambiente más nacional de México, ¿no? Ahí conocí a México, mucho más que estar aislado en una escuela judía. Y sí, estuvo interesante. Aunque no estudié nada, porque había puras huelgas y puros relajos y se venía todo el relajo del post-68, del movimiento del 68. Y no, un relajo total, ¿no? Pero sí. Y esa etapa de su formación la pasó también dentro del deportivo. Sí. ¿Qué tanto de esa vida la vivió dentro del deportivo? No, muchísimo. Yo iba al deportivo muchísimo a nadar. Mi deporte practiqué casi todo. Practiqué el básquetbol, el fútbol, pero donde más estuve es en la natación. Me gustó mucho la natación y yo iba mucho a nadar. Y no, el deportivo es
maravilloso, ¿no? Es un lugar único, yo creo que en el mundo, ¿eh? Y pues la verdad lo disfruté muchísimo y lo sigo disfrutando. Cuando voy a México, trato de ir al Deportivo y voy y nado y el vapor y todo, muy, muy padre, es un lugar muy, muy interesante y muy sano, ¿no? Lo malo es al salir que te llega pues, el escape del camión, te lo ponen en la cara, ¿no? Sí. Posteriormente que terminó su formación en la preparatoria, tuvo su periodo en Israel, estuvo en el kibutz Engev por un tiempo. Unos Y meses. luego, ¿cuánto estuvo en Israel, maestro? Hijo, no me acuerdo el año exacto. Sí. ¿Pero por cuánto tiempo estuvo? Estuve un año. Ah, ok. Y luego regresa a México y ahí entra a la Escuela de Diseño y Arte de Bellas Artes de la Ciudad de México. ¿Qué lo impulsó a iniciar esos estudios en arte? No, bueno, yo me metí al arte porque vi que era una forma muy, muy interesante de expresarse y también yo estuve muy interesado en la ciencia, en la biología y me gusta mucho la biología y la ciencia en general. Se me hace muy importante y muy interesante la ciencia. Pero en el arte yo empecé a ver una habilidad, por ejemplo, para mí en la música, en la guitarra, y empecé a estudiar guitarra clásica y me gustó mucho así, estudiaba mucho a Fernando Sor, a Tárrega, pavanas del siglo XVI, de Henry Purcell y cosas así. Y ahí me di cuenta de la necesidad del arte y de la libertad que debe de haber en una sociedad para crear arte, ¿no? Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta y sí creo que es una de las cosas más importantes, la necesidad de poderse expresar en cualquier nivel. Por ejemplo, si tú ves en Oaxaca, vas a Oaxaca y ves a las indígenas cosiendo en la calle, es una forma increíble de libertad de hacerlo, de crear sus símbolos de ellos, transferirlos a la creatividad, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso es lo que digo, es artesanía, pero el paso de la artesanía al arte pues, no es tan largo, ¿no? Por eso hay lugares donde se da mucho artista, ¿no? Crecen mucho artista. Y En ese periodo que estuvo en la Escuela de Bellas Artes, ¿qué personajes pasaron por su formación? ¿Quiénes lo marcaron en esa etapa de su formación? mira, la escuela era una escuela que tenía muchos talleres. Tenía taller de escultura, de pintura, de diseño, de vidrio, de plata. Tenía como de fotografía. Entonces yo aprendí de todo. Y yo siempre he pensado que un artista debe de acercarse a las artes en general, a todo. Todo te enriquece, o sea, si sabes un poco de fotografía, un poco de pintura, un poco de litografía, de serigrafía, de impresión, de lo que es etching, que es grabado en metal, por ejemplo, es muy interesante. Y cuando sabes de todo un poco, de repente ya vas escogiendo lo que tú quieres, ¿no? Y no necesitas ser así exactamente especializarte en algo, ¿no? Pero sí dedicarte porque te pueden salir proyectos de todo tipo, ¿no? Entonces de repente puedes combinar una cosa con otra. Hasta el cine, en el cine, por ejemplo, el cine reúne muchas cosas, ¿no? Reúne la actuación, la fotografía, la pintura, todo. En realidad casi el cine reúne todo. Y me interesa mucho el cine también, aunque nunca he hecho cine, nunca lo he hecho, pero me gusta mucho verlo.
Después de su formación en la Escuela de Bellas Artes, fue becado por la Embajada de Italia para estudiar en Florencia, en la Academia del Belle Arte de Firenze. Sí. ¿Qué tanto lo marcó ese cambio, ese giro al acercamiento de la cultura clásica, renacentista? ¿Cómo lo marcó usted como artista? Sí, fue algo, la verdad, impresionante, ¿eh? Porque a mí me daban un dinerito el gobierno italiano, pero pues no era suficiente, ¿no? Entonces, ellos no te dan más que eso y ya, y tú te las tienes que arreglar en todo, tú solo, o sea, conseguir lugar para vivir, conseguir esto, tú te las tienes que arreglar. Entonces, sí fue muy interesante cómo me fui metiendo a través de esos años y en un lugar donde caminas y todo lo que pisas es arte, todo, en Florencia, todo el tiempo. Vas cruzando el Ponte Vecchio y, y tiene una historia esa piedra o ese barandal o esa conexión entre los castillos. Entonces yo me empecé a dar cuenta que estaba yo en un lugar único, ¿no? De una energía impresionante. Y tuve la suerte de que el primer departamento que renté era de una de las galerías, era el dueño, era Alberto Moretti, que era un artista conceptual impresionante. Era uno de los artistas más importantes de Italia conceptual, y él me rentó el departamento y al rentármelo yo iba a la galería de él a ver las exposiciones conceptuales, que venía gente de todo el mundo. Entonces empecé a aprender muchísimo, ¿no? De él, y porque lo empecé a frecuentar y fue algo muy interesante, aunque el conceptualismo en sí yo no me metí a hacerlo, ¿no? Pero sí la ayuda del conceptualismo para el arte en general es muy grande, porque el conceptualismo te hace pensar, ¿no? El conceptualismo nace con Marcel Duchamp, ¿no? En el siglo XIX con Marcel Duchamp, y es una tendencia del arte a crear cosas, por lo general, son cosas ahorita que ya están un poco, bastante criticadas en el mundo del arte, porque muchas de ellas son como ocurrencias, ¿no? Son ocurrencias conceptuales, ¿no? Y, y pues yo la verdad no me metí en ese camino y preferí seguir con la pintura, preferí seguir con la pintura y con las cosas creadas, ¿no? No nada más pensadas, porque el conceptualismo recrea mucho el pensamiento y la palabra para ser conceptual, ¿no? Entiendo. Usted ha incursionado tanto en dibujo, pintura, en el arte mural, en el diseño editorial también. Sí. Me gustaría, mientras platicamos, ir compartiendo algunas imágenes de su trabajo. Sí, sí. Por ejemplo, tenemos algo de escultura. Sí, ese es un bronce. Es un bronce. Y es muy interesante esta obra porque me relata a mí mismo, es como una especie de autorretrato, ¿no? Como yo me he sentido en diferentes ciudades enormes que he estado como cargando el peso de todo, el peso intelectual, el peso de la muchedumbre, de las millones de personas, el peso de las ciudades, ¿no? Que ahorita es increíble cómo, por ejemplo, Nueva York, que es una de las ciudades más grandes del mundo y más artísticas, está vacía, está Así es. vacía. Así es. Y se me hace algo muy anecdótico, por ejemplo, con el surrealismo, con todo lo que es la parte conceptual de las ciudades están hechas para vivirlas, para que haya millones de gentes, y ahorita por este problema están completamente vacías y todo mundo en esos edificios viviendo, ¿no? Es increíble lo que está pasando, ¿no?
Este es sí. Perdón, lo que estamos viendo ahora es el mismo concepto, pero en pintura. Sí, esta es una pintura con el hombrecito que es un burócrata abajo, que le está diciendo a este señor, a este gran hombre, le está señalando, ¿no? Mira lo que llevas atrás de ti, mira lo que estás. Pero yo no lo traté de hacer así descriptivo, ¿no? Sino se convierte, ¿no? Se convierte en algo descriptivo. Este cuadro ya lo hice hace muchos años y es algo, y de ahí me salió la idea de hacer la escultura, ¿no? Porque, pero es sí, algo completamente atemporal, ¿no? No importa cuándo lo haya hecho, creo que representa sí, no importa. claramente el momento que se está viviendo, ¿no? Sí, sí, completamente. Y más en una situación tan desesperada, ¿no? De ahorita, de lo Sí, que está pasando. Sí. así es, así es. Podemos compartir algo más de su obra, por ejemplo, en la escultura tenemos esta pieza. Sí, esta pieza sí es un poco más conceptual. Se llama, creo que Diálogos en Rojo o algo así, conversaciones. Y en realidad son 4 cabezas que están circulando en un diálogo, ¿no? Y en realidad es mucho más conceptual la idea, ¿no? De recrear estas como 4 formas que están dialogando. Sí. Entiendo. También ha incursionado en lo que es el diseño editorial. Podemos ver alguna pieza aquí. Creo que esta fue para Aeroméxico, ¿correcto? No, yo diseñé el cartel para Francia, Francia creo que 98, algo así. 98, sí. Sí, para el Mundial de Francia. Entonces lo diseñé y lo metí a concursar en Casa Lam para Aeroméxico y gané. Ajá. Y gané, entonces me mandaron al Mundial de Francia todo pagado y aparte expuse en la Embajada de México en Francia y se hizo un cóctel, expuse la obra, se hizo un cóctel, estuvo muy bonito, muy interesante. Tenemos Y después, otra. sí, No, continúe, perdón. no, y después usé el mismo cartel que es de mi autoría para el Mundial de Alemania. Y también fui al Mundial de Alemania. Hice un intercambio y también fui, muy interesante. Estar en un Mundial y vi a Maradona y a todos los jugadores, a Pelé. Muy, muy interesante. Tenemos otro afiche aquí que capaz que para algunos puede ser un poquito familiar. Creo que este lo hizo para las Macabiadas del 97. Sí, sí, lo hice para el Deportivo, ¿eh? Fue un proyecto así como hecho a la medida para el Deportivo. Si nos Entonces, puede describir un poquito la imagen, ¿qué está representando? bueno, está de un trampolín, están cayendo todos los deportistas, ¿no? Están como que están cayéndose, tirándose, ¿no? Del trampolín. Y en realidad es todas las partes del deporte, ¿no? Desde hasta boliche creo que puse. Bueno, todo, hay todo. Está Sí. muy interesante. Me gustaría compartir otra obra que la tenemos. Si nos puedes explicar un poquito dónde está esta obra, qué significa para usted. Bueno, esta obra sí es algo muy, muy especial. Es el reconocimiento que me hace Japón. Bueno, yo expuse en Nueva York y Hiroshi, mi galerista de Japón, de Tokio, vio mi obra. Entonces me habló a México y querían ellos, primero hice una exposición en Tokio, en su galería. Y después él conoció al señor Tokoro, que es un millonario de ahí de Tokio, y lo convenció de que había que hacer un museo de arte moderno, pero
quería Hiroshi que la entrada no fuera la típica puerta japonesa. Entonces me contrataron a mí para hacer las puertas del museo. Y estas son puertas que se deslizan, cada cabeza pesa 1 tonelada y están hechas en acero inoxidable y pintadas con poliuretano. Entonces se deslizan y la gente entra, si pueden ver en la foto, atrás está el mar y se deslizan y la gente entra. Yo, por ejemplo, estoy a nivel de la oreja de la señora. Yo mido un 83. Voy Entonces, a la compartir puerta, otra foto en la que se aprecia un poquito mejor sí, el el tamaño, tamaño. sí. Ándale, ahí están. Esa es la entrada y en realidad fue todo un éxito es un museo que está entre Hiroshima y Osaka y en un lugar que se llama Omishima. Y los japoneses son gente increíble, ¿no? En su trato, en su forma de relacionarse con el arte. Bueno, fue como llegar a otro mundo, ¿eh? O sea, yo la primera vez que fui fue pues, impresionante, no había una sola señal en inglés, todo estaba en japonés en las ciudades, pero pues el galerista me puso un intérprete y me fue muy bien, porque me trataron muy bien. Eso tienen mucho los japoneses, que te tratan muy bien y se llega a hacer las cosas muy profesional y muy, muy interesante cómo desarrollan todo el proyecto. Yo tuve que hacer una maqueta, o sea, tuve que hacer primero una maqueta que los convenció, o sea, no fue tan fácil así de que hazme la puerta de la entrada del museo. Tuve que hacer la maqueta y con la maqueta yo los convencí que sí era posible. Y sí, se desarrolló muy interesante y pues la verdad es, para mí es un proyecto muy importante porque está en Japón y va mucha gente a verlo. Entiendo. Me gustaría compartir otra obra que también está en otro museo. Sí. Esta Sí. obra, Esta esta obra está está en Long Beach. Es el Museo MOLA, el Museum of Latin American Art, el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach. Es en Long Beach y este museo pertenecía a un judío, a un doctor, el doctor Gumbeiner. Este doctor descubrió una medicina muy importante y se volvió millonario. Y entonces él, para distribuirla, él era un amante del arte y la única condición con la que podía entrar a los hospitales y todo con la medicina era que los hospitales tuvieran arte. Entonces él hizo que los hospitales empezaran a comprar arte, este señor. Y él me contrataron, ¿no? Del museo y la hice y la pusieron en la entrada del Sculptural Garden, que es en la entrada del jardín del museo. Y muy interesante como él ya falleció, el Mr. Gumbeiner, ¿no? Pero en el museo hay obra de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de mucho pintor argentino, de Bonevardi, de pintores argentinos muy famosos y chilenos y de toda Latinoamérica, ¿eh? Porque él viajaba por toda Latinoamérica y compraba el arte, lo compraba. Muy interesante, señor. Entiendo. Me gustaría compartir otra obra que sé que es algo especial para usted y ha sido algo especial para la comunidad también. ¿Qué es esta Sí, pieza? Es un timbre postal. sí, Si, sí. Bueno, si nos esto fue cuentas algo, un poco la historia de este timbre postal. sí es algo, pues la verdad único, porque no me lo esperaba yo, la verdad fue algo muy especial. Salió el anuncio, me avisaron y yo pues me imaginé inmediatamente lo que iba a hacer, ¿no? Y me di cuenta que
yo lo metí, mi propuesta, porque era un concurso y había creo que 30 participantes, diseñadores, pintores, etcétera. Y pues al Comité Central y y a Correos de México, que son los que escogieron, les encantó el mío y gané. Yo gané, mi idea ganó y se hizo la obra se realizó. Yo la verdad tuve ayuda de mi esposa en este diseño, porque a la hora de diseñarlo, como ves, es la idea, pero lo hicimos a través, para poner todo el diseño, lo tuvimos que hacer en la computadora y ella me ayudó mucho, mi esposa, que se llama Yohevet, Yohevet Olnovich. Me ayudó mucho y sí, es una gran ayuda. Ahí es donde se unen las artes, ahí es donde hay una unión de las artes entre la computación y el diseño, porque necesitas de la computadora muchas veces, ¿eh? Y pues gracias a Dios ganó este diseño y ya, y se imprimieron creo que 500,000 de timbres y se vendió todo, y Correos de México lo expandió por todo el mundo, ¿eh? Y esto, por ejemplo, un día Jacobo Zabludowski me llamó y me dice: Noé, te quiero felicitar porque acabas de pasar a la historia de México. Y le digo: ¿por qué, Jacobo? Me dice: no, pues oye, hacer un timbre para un país, sí, ya estás dentro de la historia del país. Eso es algo interesante, ¿no? Que yo no me lo esperaba, porque sí quedas dentro de los archivos de Correos de México, ¿no? Por lo menos. Pero además su diseño, cómo conjuga lo que significan los 100 años de presencia judía en México, ¿no? Sí, o sea, yo lo pensé así por la simbiosis que hay entre la idea de lo que es México. México yo siempre lo he visto como un país donde podemos comer, por ejemplo, lo que son los nopales, el cactus, toda la idea de lo que es cactus le pertenece mucho a México, aunque hay en muchas partes del mundo, ¿no? En mismo Israel hay, pero creo que se lo llevaron de México, ¿eh? El cactus, el nopal. Y esto, por ejemplo, yo lo veo como un diseño simbiótico, ¿no? Entre los dos países, entre las dos culturas, ¿no? Que es la cultura mexicana y la cultura judía, hebrea, ¿no? Que para mí, por ejemplo, todo el paso desde la conquista, desde el descubrimiento de América, que Cristóbal Colón era judío, venía de judíos, ¿no? Dentro del grupo de gente de Hernán Cortés también había mucho judío que venía, ¿no? Y imagínate cuando ellos llegaron a México y vieron estos cactus gigantes y que los indígenas comían los nopales y esto, ha habido esta simbiosis, y todos los sefaraditas que llegaron a México, que se convirtieron porque muchos no guardaron su esencia judía, muchos se cambiaron al catolicismo por miedo de las inquisiciones, ¿no? Pero después, con el tiempo, muchos fueron descubriendo su parte judía, y esa parte simbiótica, el judío, yo siento que ha tenido mucha importancia en toda Latinoamérica, desde la conquista, desde los tiempos de las migraciones de los sefaraditas, de todas las conversiones, las inquisiciones, cómo fueron ellos muchos sí trataron. Por ejemplo, Monterrey estuvo pues plagado de judíos, ¿no? Monterrey, la ciudad de Monterrey. Y muchos ya son conversos, se convirtieron, pero sí saben que son judíos. Por ejemplo, hay un libro que se llama La familia Carvajal. Y los Carvajal eran súper judíos sefaraditas, ¿no? Los Garza Sada, toda esta gente, se han encontrado mikvot en Monterrey escondidas, que había de los judíos de diferentes siglos, ¿no? Cómo esto, pero desgraciadamente en esos tiempos los judíos tenían que estar escondiéndose,
porque los delataban, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, es más, el mismo Madero, Francisco y Madero, venía de una familia judía. Francisco y Madero, uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, viene de una familia judía. Búscalo en internet y vas a ver. Viene de una familia judía, Madero. Y eso es algo increíble. Sefaraditas, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble. Y es del norte de México, de Monterrey. Muy Ya, pocos mexicanos lo saben. hablando de esto del origen judío, ¿qué tanto su identidad judía influye en su arte? Bueno, no, en el sentido de inteligencia, todo. Todo, o sea, en el sentido de lo que llamamos pues, todo. Yo siento que como soy completamente judío, no soy, digo, nací y crecí dentro de un ambiente judío, yo siento que la filosofía y la forma de vivir judía es una filosofía universal. Y por eso vemos a grandes artistas judíos que se universalizan, ¿no? Y yo siento que esa es la base fundamental del pensamiento y de la liberación de las artes y en general de todo, del pensamiento, ¿no? Dentro de la filosofía o de lo que sea. Por ejemplo, el mismo Marx era judío y pues no lo andaba gritando por todos lados, pero él sabía que venía de una familia de judíos, el Freud también, pero se aíslan mucho del judaísmo, se aíslan, lo investigan y ya. Freud un poco más se metió, pero yo en mi caso, a mí sí me interesa mucho la estructura judía del pensamiento y de ciertas cosas de la religión, del pensamiento de la filosofía, ¿no? Muchísimo. Sí, cómo no. Y yo creo que eso también a cualquiera, ¿no? A mucha gente que no es judía le interesa, porque si tú quieres saber en tiempos modernos quién fue Jesús, que su nombre verdadero era Joshua, ¿no? ¿Quién fue Jesús? Necesitas profundizar dentro de toda la filosofía judía completamente. Si no, jamás lo vas a entender a Jesús. Jamás. Y el Papa, por ejemplo, el Papa Bergoglio, el Papa de ahorita actual, lo sabe, y el Papa pasado también, completamente, ¿no? Es importantísimo. Y por eso le dan tanta determinación a ir a Israel y a conocer la filosofía judía y a no estar con toda esta gente inculta y tonta, antisemita, ¿no? Yo estoy completamente en contra de cualquier acto antisemita y cualquier acto que hable en contra de Israel. O sea, yo apoyo a Israel en todo, ¿no? Se me hace un gran país y un país ejemplo impresionante en el mundo. No creo que yo no he visto así un país que tenga estas ganas de mejorar las cosas, de ayudar, de crear, a pesar de todos los boicots que ha habido. Yo acabo de ir a Israel invitado por la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Les doné exactamente uno de los cuadros del timbre y se hizo un cóctel con el embajador Pablo Macedo fueron 7 embajadores, se hizo un cóctel precioso y el speech que se echó el embajador de México, de veras casi lloro así. Y muy real, muy auténtico, ¿no? Lo que dijo y esto, cómo nos une toda esta tradición judía, ¿no? Y no solamente con México, con el mundo, ¿no? Es más, acabo de saber que ahorita un avión de Israel llegó a México, creo que ayer o antes, no sé cuándo, a ayudar ahorita a México, como en el terremoto, que llegó un avión y ayudar y todo. Y un país tan chiquito y se da el lujo de hacerlo, ¿no? De ayudar y de crear todo. Y a pesar de todo esto, hay gente que se convierte en contra pero porque no conocen verdaderamente el problema con los palestinos, no lo conocen.
el problema con Irán, con la agresión de Irán y las amenazas de Irán, y el constante problema de no querer y de no aceptar a Israel, ¿no? Pero yo creo que a Israel no le importa, la verdad. Ya es un país Sí, hecho y derecho y con una democracia tremenda, ¿no? así es, así es. Maestro, entrando un poquito más en temas caseros, ¿cómo, ¿cómo es un día del maestro Noé Katz en su trabajo? ¿Cómo le gusta trabajar? ¿Pone música? ¿Qué le gusta escuchar? ¿Pone su Este, lienzo? ¿Trabaja solo? bueno, Compártanos ese día a día de su trabajo. ahorita, pues la verdad, tengo que seguir las órdenes de mi esposa y estoy trapeando, lavando, cocinando. Esa, ese es el día. Todos Yo los creo que la videos. cuarentena nos está cambiando la rutina a todos. Sí, no, no, es increíble cómo yo venía de México y regresé y venía viajando de México y me empecé a dar cuenta de todo en el avión, porque la señora que se sentó conmigo en el avión me dice, no, 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 no se me acerque, no se me acerque. No, y le dije, no, no, por supuesto que no. Pero yo no entendía por qué. Y hasta que me dijo, no, es que está empezando una pandemia tremenda y se sabe que ya empieza a haber muchos muertos. Y esto fue hace casi un mes y medio. Y le dije, ah, caray, y sí, yo sí sabía que empezaba algo, pero no creí que se fuera a ir tan fuerte. Y entonces, mira, mi día, la verdad, yo en realidad tengo mucha libertad, ¿no? Eh, Me levanto y pues hago un poco de yoga, hago un poco de ejercicio, camino, me gusta caminar. Como ahorita, por ejemplo, ahorita como no puedo nadar, me pongo a caminar o hago un poco más de ejercicio de yoga y estoy, me muevo y desayuno algo y luego ya me pongo a diseñar algo, me voy al taller, me voy al estudio, que nunca lo tengo en mi casa. O sea, no, para evitar esta relación familiar con mi trabajo. Eh, Tengo que llegar a mi taller, a mi estudio, siempre como diciendo, este es mi espacio y aquí yo, como decía la canción esta, no sé, aquí soy el rey. Sigo siendo el rey, ¿no? Entonces, ahí, y pues en realidad, de repente, cuando tengo proyectos grandes, contrato gente. Y mientras no tengo a un empleado que me está ayudando a limpiar, a recortar, a cargar, porque cargar pues, es bien difícil, ¿no? Cargar las cosas y todo. Y por lo general yo le pongo ruedas a todo para no estar cargando y poderlas mover. Entonces, empiezo a analizar qué puedo hacer, si voy a pintar una escultura, o si voy a hacer un dibujo, o si tengo ganas de hacer un pastel, o si tengo un pastel en el sentido de la técnica, ¿no? La técnica del pastel. O, a mí lo que más me gusta es el óleo sobre lino, pintar en óleo sobre lino, o sobre tela, ¿no? Pero el lino es precioso, ¿no? Es una tela muy flexible. Lo malo es que es carísimo. El lino es muy caro. Entonces, ya para desarrollar una idea, ya tengo varios bocetos y lo importante es estar pues tranquilo y consciente de que tienes que desarrollar la idea. O sea, y hay veces que no, que viene directo. O sea, ya tengo la idea y la hago directo. No tengo que desarrollar tanto y hacer bocetos y esto y el otro, ¿no? Entonces, pero para adaptarme a los tamaños, sí tengo que empezar a crear toda una serie de bocetos
porque de repente, por ejemplo, los tamaños del óleo o los tamaños de las esculturas varían mucho. Pues depende del tamaño. Por ejemplo, si va a ser un dibujo chico, pues lo hago directamente, ¿no? En el papel y ya, y me pongo a dibujar. Pero también hay mucha flexibilidad. Es también, de repente no me dan ganas de hacer nada y me pongo a leer o a no hacer nada. También el no hacer nada es una reflexión sobre el mundo y sobre la naturaleza. No quiere decir que el no hacer nada te convierte en un flojo. No, no es necesario. Estás observando, estás viendo, estás saliendo, estás viviendo. Es que también hay que darle chance a la vida, ¿no? Dentro del arte, porque si no, se convierte en algo, pues, sí estoy de acuerdo que es un trabajo y todo, pero también tiene que haber esa parte de alegría y de felicidad. Si no hay esa alegría y esa felicidad, se convierte en una tortura. Y no, para mí tiene que ser, el trabajo tiene que estar lleno de alegría y felicidad, para mí. ¿Le gusta escuchar música mientras trabaja? Muchas veces no, fíjate, no, en total silencio, así parezco monje, en total silencio, y de repente me gusta mucho el blues y el jazz, y un poco la música New Age, así me gusta, y el clásico, ciertos clásicos así, por supuesto, ¿no? Beethoven me gusta, el piano, por ejemplo. Yo empecé en realidad en el arte a descubrirlo a través de mi mamá, también de mi papá, pero mi mamá tocaba piano, era pianista, y yo desde chiquito la vi tocar por ejemplo, a Chopin. Cuando ella me compró una sillita de esas que tenían grabadas un osito en la parte de trasera, y yo llegaba con mi sillita y me sentaba a oír a Chopin, la polonesa de Chopin, por ejemplo, y pues todo el cuerpo se me hacía como electricidad, ¿no? Y ahí al ver sus manos, cómo fluían en el piano, me dejó, pues la verdad, impávido, ¿no? Me transformó completamente. Y ahorita sucede que uno de mis hijos toca piano increíble y es autodidacta y compone y hace escultura y toca piano. Muy bonito, ¿eh? Y fíjate que es algo muy interesante como dentro de las familias judías, yo lo he constatado, siempre hay un interés por el arte. Eso es algo muy bonito de nuestra cultura, ¿eh? De nuestra cultura como judíos, y es algo que la verdad, desgraciadamente, nos han envidiado, porque el judío siempre ha estado muy ligado a las artes y le interesa el arte, es muy inquieto, le gusta ver, no. Por ejemplo, tú vas a un museo en Nueva York, en Inglaterra, y ves el board así, y el 80% son judíos. Ves las donaciones que hay, y el 70-80% son judíos. Así, increíble. ¿Por qué? Porque saben el valor del arte, saben el valor espiritual y de contextual y de equilibrio en el mundo y en la sociedad del arte. Es un equilibrio. El arte no es ser artista, no es crear arte para irlo y venderlo. No. Ser artista es crear arte para dar al mundo, darle a la gente algo de tu espiritualidad para que esa persona se transforme y se recree a través de tu arte y vea al mundo más positivo y más creativo, ¿no? Sin arte yo creo que habría muchísimo más suicidios, ¿eh? En el mundo. Estaría lleno de suicidios el mundo, ¿no? Porque estaría tan aburrido que todo sería gris. No habría creación, no habría creatividad, ¿no? Y ese es el comienzo de la Torá, ¿cómo?
Sí, en el comienzo de Bereshit, de la Torah, de todo, es la creación. Bueno, ¿Sí me escucha? sí, sí. Decía que durante la plática hemos hablado sobre la Se acción cortó. natural, que es lo que el mundo está viviendo hoy en día. Y me gustaría preguntarle, ya como para ir resumiendo, ¿cómo usted, maestro, plasmaría la situación que vivimos o que el mundo vive hoy en día? ¿Cómo lo plasmaría en una obra? No sé si en un lienzo, una escultura. ¿Cómo usted? Bueno, a mí me gustaría hacer una escultura porque es más pública y es se puede conceptualizar sin ser descriptivo, ¿no? Porque hacer una descripción de lo que está pasando se convierte en algo demasiado obvio. Y cuando hay obviedad en el arte, pierde el misterio. Entonces, para mí sería algo como arquetípico, como algo simbólico. Yo haría algo así y algo un poco minimalista, que no confunda, ¿no? Sino sería como una especie de homenaje al momento histórico que estamos pasando y también a los muertos, ¿no? Que ya son demasiados. O sea, eso es lo que más me duele a mí, que la gente que está sufriendo, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Yo no me quiero poner en la camisa de alguien que, en los zapatos, ¿no? De alguien que está, de una familia que ya perdió a uno o varios de sus gentes y terrible, ¿no? Y en México, pobre gente, ¿no? Que mucha gente está desamparada, que no tiene nada y de repente le llega esto. Y esto es algo que nos unió ahora sí tremendamente a todos, a ricos, pobres, clase media, clase alta, clase pobre, clase todos. Aquí no hay nada de que le puede dar a cualquiera. Por supuesto que una persona con más posibilidades tiene un poco más de posibilidades de protegerse, pero no, en Nueva York nos dimos cuenta que no. En Nueva York murió mucha gente de clase alta, de dinero, y no importó de qué clase fueras. Había en las camas, mi hijo vive en Nueva York, digo, yo sé que había gente en la misma sala, una persona millonaria con un señor pobre ahí en la misma sala. Entonces, esto sí nos da una gran lección. Yo sí siento que hay que estar mucho más unidos en el mundo. Esto nos unió definitivamente a todo el mundo, porque yo me pongo a pensar, bueno, en Indonesia, ¿qué estarán haciendo ahorita? Pues igual que aquí, están recluidos en su casa y están pensando, y imagínate los billones de gentes que están metidos en esto. No sé cuántos billones de seres humanos somos, pero te lo aseguro que más de el 70-80% están metidos en esto. Esto sí fue algo muy fuerte y que sea una gran lección porque lo que he notado mucho, que todo lo que es el diseño ambiental del mundo está cambiando. O sea, ¿qué quiere decir? Los mares, las selvas, toda esta ruptura que hubo entre el hombre y la naturaleza, ahorita está cambiando completamente. ¿Por qué? Porque ya la dejaron de molestar. Por lo menos todos estos meses, y yo diría que todo este año, no va a poder, el ser humano no va a poder seguir agrediendo a la naturaleza, ¿no? Y todavía hay que ver y tienen que investigar de dónde verdaderamente vino este virus, ¿no? Si fue creado o, o fue producto de la misma naturaleza, ¿no? Pero yo haría algo, te digo, algo conceptual, ahí sí yo haría algo conceptual que uniera todo esto, todo este contexto y concepto
de lo que está pasando, en algo pues bastante sencillo, no con tanto garigoleo, no tan descriptivo, porque si te pones a hacer algo muy descriptivo, ya lo conviertes en un cuento, ¿no? En algo que tiene otro tipo de lectura y tiene que tener, pero eso es lo difícil, cuando haces algo conceptual tiene que llevar el concepto y el corazón del problema, ¿no? Y no sé, lo voy a tratar de diseñar, por supuesto, pero pues, ojalá lo pueda recrear, porque también el problema del arte es tener el sponsor para crear todo esto, porque son los recursos. ¿Qué quiere decir el sponsor? Son los recursos que provienen o de instituciones o de la iniciativa privada, o etcétera, etcétera, o de alguna persona con mucho dinero que quiere poner el dinero para que se haga, y eso cada vez escasea más, porque hay antes, por ejemplo, los reyes y todos los sponsors eran pues, la parte oligárquica de los, por ejemplo, los Rockefeller y Ford y toda esta gente metían mucho dinero para que se hagan cosas. Ahorita cada vez menos. Es un problema, porque sin el dinero suficiente, pues no lo puedes lograr. Ahorita son, por ejemplo, mucho los arquitectos que construyen edificios gigantes. Yo siento que deben de seguir metiendo arte en sus edificaciones y no nada más disfrazarlos con espejitos y con piedritas y con cosas, ¿no? Para ahorrarse la parte del arte. No sé si me explico. Y esto, Entiendo. Ojalá y en México sí ha habido interés, pero pues, es muy complicado, ¿eh? Ahí es la parte donde muchos proyectos, Vivian, se quedan estancados. Se quedan estancados. ¿Por qué? Porque no hay esa visión, o no hay, o lo quieren muy barato, o quieren un proyecto que vale, pues, digo, ponle tú que valga 100 pesos, lo quieren a 2 pesos, a que lo hagas por 2 pesos. Entonces, se vuelve imposible. Entiendo. Exacto. Y ese es el sufrimiento del arte, del artista en general. Ese es. Porque el artista es una zona como un hierro de la que va creando fusión, va creando cosas y él va recreando ideas para que sean observadas y que sean realizadas, ¿no? Pero ahora sí, como el dicho lo dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Hay O mucho sea, trecho. Así mucho es, trecho. así es. Maestro, me encanta esta plática que estamos teniendo, pero ya estamos muy cortos de tiempo. Me gustaría para finalizar, usted sabe que dentro del deportivo tenemos clases para niños y también para adultos, clases de arte, los niños aprenden a pintar, hay muchos que aprenden a utilizar la plastilina, y de repente son esos niños que hoy empiezan a hacer sus primeras obras y tal vez mañana se transformen en artistas, ¿no? ¿Qué mensaje les daría para ellos? ¿Cuál es el consejo del maestro Noé Katz para esos niños? Mira, los niños son la parte más pura que tiene el arte. Rápidamente te digo algo de Picasso que hizo una vez. Un día estaba Picasso en los toros, le gustaba mucho ir a los toros, ¿no? Entonces, desde donde él estaba sentado, vio, y siempre que iba a los toros, pues había críticos de arte y mucha gente que lo seguía, que lo perseguía, ¿no? Y que lo estaban observando a Picasso, ¿no? Porque era el gran Picasso, ¿no? Entonces, él observó desde las gradas a un niño que estaba dibujando, ¿no? Entonces, agarró y se paró de la grada y fue a sentarse con el niño, con
papá y con el niño, y le dijo, te compro tu dibujo. Y el niño, pues, sí, y le dio Picasso un dinero y le dio el dibujo, ¿no? Se lo dio. Entonces, al otro día lo empezaron a entrevistar y venían críticos y todo, y él les enseñó, les dio el dibujo, lo firmó y se los dio. Uy, ¿no? Lo evaluaron increíble, había una gran libertad y y esto, él siempre decía que le costó 80 años, porque vivió casi 90, que le costó 80 años para llegar a pintar como niño. Entonces, el niño tiene esa pureza, y yo lo que les diría a los papás más bien, que no permitan que el niño pierda esa pureza, porque es un concepto también del aprendizaje del papá o del maestro, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que el niño va creciendo y se va volviendo más intelectual y va analizando las cosas y hasta llegar a ser joven, después adulto, etcétera. Pero si tú lograste conservar esa parte ingenua de tu infancia, increíble. Eso es la alegría de la parte de tu ingenuidad de tu infancia, y es la libertad que la vas perdiendo con los años, fíjate. La vamos perdiendo. Y llega un momento en que ya estamos completamente esclavizados a esta forma de reglas, de semáforos, de luz roja, de párate, levántate, sigue, y no te están manejando. Entonces, cuando llegaste a conservar eso, eres una persona mucho más libre, mucho más libre. Y esto también es para la ciencia, para las matemáticas, para la física, porque el pensamiento es eso, ¿no? Sí, eso lo decía Einstein también, que Einstein siempre decía que es más importante una persona con imaginación que una persona inteligente. Siempre. Que para él la imaginación era la parte más importante de todo, de toda la creación, de todo. No la inteligencia, porque la inteligencia te somete a reglas y la imaginación no. No, es increíble. Sí, así es. Y eso, Maestro. un niño, sí, un niño que conserve esa pureza durante toda su vida, si puede. Es muy difícil, ¿no? Muy, muy complicado, por el miedo, por los miedos, por los cambios, por las repercusiones y por muchas cosas. Pero al darte cuenta, al tomar conciencia de eso, sí se puede trabajar en eso, ¿no? Como lo hizo Picasso, ¿eh? Picasso sí lo logró, Picasso, porque si ves la obra de Picasso, todos los últimos 20 años, parece como si un niño estuviera pintando. Así es. Así con es. esa, sí, Maestro, con esa. le agradecemos muchísimo el habernos acompañado hoy, el habernos permitido entrar a la casa de cada uno de nosotros. La verdad fue un placer, y creo que todos lo disfrutamos muchísimo. Agradezco también a cada uno de las personas que nos abrieron las puertas de su casa. Que recuerden, seguimos con las clases de manera virtual todos los días tenemos talleres para niños, para adultos mayores, para todos. La casa de todos sigue abierta, sigue compartiendo para cada uno de nosotros ese lugar importante que tiene en el día a día. Y como hoy compartimos con el maestro Noé Katz y abrimos la puerta mágica de ese espacio maravilloso que tenemos en el Deportivo, que es nuestra galería, la seguiremos abriendo, la seguiremos compartiendo y disfrutando de estos momentos. Maestro, muchísimas gracias por haber sido parte de este rato que lo disfrutamos enormemente. Sí, no, igualmente, y esto lo deberían de hacer
mucho más para recrear ciertas formas de penetrar en todo esto. Imagínate cómo ha de estar la gente ahorita desesperada, ¿no? Y al darle este tipo de energía, de creatividad vemos que no está terminado todo, que no está acá, o sea, que no es el fin del mundo, que si nos cuidamos, yo lo que pienso es que sí, ahorita vamos a tener que cuidarnos mucho más, la verdad, y respetar a nuestras familias y a nosotros mismos, ¿no? No descuidarnos, porque sí es un momento muy crítico de la salud, ¿eh? Los gobiernos, muchos gobiernos han payaseado en esto. Desgraciadamente el nuestro ya lo hizo. Y esto ha sido muy delicado, ¿eh? Haber payaseado con esto, haber tomado esto de chiste o como una especie de ocurrencia. No, esto es algo muy serio, ¿eh? Y estás jugando con la vida de muchísima gente, que había que prevenirla mucho más. Y ahorita todavía estamos en un momento de precaución, de muchísima precaución. Esto todavía no acaba. Estamos como en la curva, tratando de llegar y a ver qué dice la naturaleza, ¿no? Que está dictando todo. Así Ahora es. sí, el virus va a dictar la historia de todo esto, pero Así hay es. que cuidarse Ojalá, mucho. Yo les deseo lo mejor. gracias. Sí. Ojalá nos sirva todo esto de lección para una vida mejor, para un mundo mejor, para aprender a compartir y a valorar muchas de las cosas que tenemos en este mundo. Maestro, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Saludos. luego. Un gusto, realmente un gusto. Gracias. Igualmente. Bye. Bye. Bye.